Bueno, aquí estamos y continuamos, 3 grados 2 décimos, la sensación térmica, mañana fría, como dice Inés, hay que abrigarse, ¿eh? Vino así, de cachetada, ¿viste? Pasamos de la primavera a este estadio, que bueno, no, sigue sin ser, digamos, tampoco no es una cosa tan... ¡Wow! En fin. A ver, como pasan otras cosas, por supuesto, obviamente hay que seguir lo de Colombia. Lo de Colombia también es un anticipo del futuro. Lo de Colombia es un hartazgo de la clase media colombiana y de los sectores pauperizados de Colombia, que los hay y son muy importantes, frente a la presión impositiva. El gobierno de Iván Duque, gobierno colombiano, que ya venía con controversias importantes, con enfrentamientos importantes. Ustedes saben que Colombia todavía tiene una situación con el ELN que opera en las fronteras y no llega a un pacto de acuerdo. Que está la cuestión que tiene que ver con la FARC. Hay mucha gente que le atribuye a la operación política de la FARC determinadas situaciones de conflicto social que hay en Colombia. Seamos claros. Si se gobierna y se trabaja en un determinado sentido, donde cuando se enfrentan restricciones se da el ejemplo, cuando se actúa de una manera clara y concreta, podrá haber acciones como las hubo durante el gobierno de Macri, buscando voltearlo. Recordemos el día del ataque al Congreso con el intento de toma del Congreso y las 14 toneladas de piedra y el loco del mortero, así lo llamaron, de loco nada, un tipo que tenía intenciones criminales disparando con un mortero. Recordemos a esos policías que en un número pequeño y en una soledad inmensa enfrentaron toda esa horda preparada, instruida para la toma del Congreso, un tema que les fracasó por completo, porque hubo entidad democrática y entidad de convicción de lo que había que hacer, pese al abandono que sufrió buena parte de la sociedad, o parte de la sociedad sintió que sufría abandono por la rémora en la decisión de intervenir con las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires por parte de Larreta y de Santilli, hasta que, en definitiva, terció Patricia Bullrich en una pulseada que fue muy dura en ese momento, y se logró articular y arbitrar para terminar con la cuestión e impedir que se ingresara al Congreso de la Nación Argentina. Lo que está pasando en Colombia expresa el hartazgo. Colombia tiene una historia de violencia y tiene una cultura de mucha violencia. A veces confundimos la música o confundimos a determinados actores, quizás hasta, yo diría, la dulzura de algunos de ellos en el modo en que se expresan, con lo que ocurre en una sociedad que, digamos, bastaría leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez para comprender. La historia de Colombia es una historia de una violencia enorme, enorme, absolutamente enorme. La violencia en Colombia no empezó con la FARC ni empezó con Uribe. Por el contrario, la FARC y Uribe son una consecuencia de toda una violencia que se dio en el siglo XIX y primera parte del siglo XX. En esa Colombia, lo que ha estado pasando en estos días es tremendo. Yo veo acá algunos comentarios en distintas cuentas que son muy parecidos a los que hubo cuando estaba la presión al respecto de la elección de Trump y Biden y la negativa de Trump a aceptar su derrota, ¿no? Y bueno, mirá el coraje que tienen, mirá cómo ellos salieron, nosotros somos corderos. Nosotros somos una sociedad que afortunadamente ha comprendido muchas cosas. Sabemos que la violencia no es el camino, sabemos que la violencia es una trampa del poder. No hay que caer en la trampa del poder. Nuestro instrumento es el voto. Ese instrumento es el que hay que hacer tronar fuertemente. Uno de los datos interesantes de esta elección de Madrid es que, en principio, si bien falta votar el voto de los madrileños que están en el extranjero, es que la participación llega hasta el 75%. En la pasada elección fue del 68%. En pandemia, los madrileños fueron a votar al grito de libertad. Y esto es un dato muy fuerte que no podemos perder de vista. Quiero hablar de 3 o 4 cosas de Mar del Plata. Bueno, le están dando como para que tenga el concejal Alejandro Carrancio. Hay un pedido de Emiliano Giri, referente del PRO en Mar del Plata, diciéndole que tiene que dejar la presidencia del bloque de Juntos por el Cambio. Ayer Vilma fue muy contundente. Hay un comunicado de las 2 concejales de la coalición cívica, también muy críticos con Carrancio. Carrancio está en el centro de la escena. Yo tengo la impresión que Carrancio, había un mito en la Argentina cuando existía la colimba, que decía que el primer día de la formación de los conscriptos, luego de que pasaban vista a los oficiales, un zumbo, así se le decía a los suboficiales, sargentos, cabos, se paraba
frente a la tropa y gritaba, ¿quién acá sabe tocar el piano? Siempre había alguno. Cuando nosotros éramos chicos era difícil que una madre no arrastrara al hijo a aprender piano, guitarra, pintura, alguna cosa, alguna extracurricular. Siempre había alguno que levantaba la mano. De un paso adelante, le decían. Y el que daba un paso adelante era el que lo mandaban a limpiar los baños, a pelar papa, etcétera, etcétera, etcétera. Carrancio es el conscripto que levantó la mano diciendo que sabía tocar el piano. El gobierno municipal necesitaba que el pliego se caiga, porque el pliego, por bello que sea, por trabajado que sea, es inviable. La caída del pliego es concurrente a algo que no podía llevarse a cabo en este momento y en este contexto, cuando todavía quedan cosas muy importantes por resolver. En principio van a tener que resolver la prórroga del pliego. Todavía quienes están y que seguramente aspirarán a una reelección tendrían que estar trabajando ya en un pliego racional. Ese es el pliego que se hizo, es el pliego de los deseos. Abrieron Zoom, hablaron con mucha gente. Miren, en general hay una idea que es que un transporte público de carácter masivo debería funcionar en la Argentina como si fuera un remis. Te tienen que ir a buscar la puerta de tu casa. No funciona así, en ningún lugar del mundo. Funciona de otra manera. Funciona a grandes rasgos como funciona aquí, con todos los ajustes que haya que hacer para que sea mejor. Bien, escuchando este breve fragmento donde Pablo Iglesias, el Coletas, haciendo ablusiones de pobre niño crucificado por las derechas salvajes, en definitiva dice que es un obstáculo para la política y se retira, cerramos este bloque. Al mismo tiempo, hemos constatado en esta campaña, en particular en los últimos 15 días, un incremento de la agresividad sin precedentes, tanto del Partido Popular como de la ultraderecha, una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios de comunicación, amenazas de muerte, deshumanización, que la ultraderecha, digamos, pusiera en cuestión la veracidad de esas amenazas, con lo que ello implicó, y mi conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia, más contrarios a los servicios públicos, más contrarios a las bases materiales de la democracia. A partir de ahí, creo que la inteligencia política tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración, y más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar. Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional, que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento dentro de 2 años. Y, por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.